En la madrugada del 10 de enero del año 49 a.C., un río de apenas 30 metros de ancho se convirtió en la frontera entre la legalidad y la traición, entre la paz y la guerra civil más sangrienta que Roma jamás conocería. Cayo Julio César, procónsul de las Galias, comandante de 8 legiones veteranas curtidas en 9 años de conquistas brutales, estaba a punto de cruzar el Rubicón con una sola legión. El Senado romano, refugiado en su palacio de mármol a 300 kilómetros de distancia, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Pero esta no sería una invasión convencional. César había diseñado una maniobra política tan audaz, tan meticulosamente calculada, que cuando el Senado finalmente comprendió lo que había sucedido, ya era demasiado tarde para reaccionar. ¿Cómo logró un solo hombre desarmar completamente el aparato político más poderoso del mundo antiguo sin disparar una sola flecha? La historia que están por descubrir no figura en los libros escolares porque revela algo incómodo. El fin de la República Romana no fue resultado de batallas épicas, sino de una obra maestra de manipulación psicológica y timing perfecto. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender la maniobra que dejó al Senado romano paralizado, debemos retroceder 3 meses antes, al otoño del año 50 a.C. Roma no era entonces la ciudad imperial de mármol que conocemos por películas y documentales. Era una metrópolis caótica de 1 millón de habitantes, con calles estrechas donde el hedor de los mercados se mezclaba con el aroma de incienso de templos paganos. En el corazón político de esta ciudad se alzaba la Curia Julia, el edificio del Senado, donde 300 senadores vestidos con togas blancas, bordeadas de púrpura, decidían el destino de territorios que se extendían desde Hispania hasta Asia Menor. César había pasado la última década conquistando las Galias, un territorio equivalente a la Francia moderna, Bélgica y partes de Alemania. Sus legiones habían masacrado a más de 1 millón de galos, esclavizado a otro millón y sometido a más de 300 tribus. Las riquezas fluían hacia Roma en cantidades nunca vistas: oro galo, esclavos por decenas de miles, tributos anuales que hacían palidecer los ingresos tradicionales del tesoro romano. Pero César no enviaba ese oro al Senado. Lo distribuía estratégicamente entre sus soldados, entre aliados políticos en Roma y, lo más importante, entre el pueblo común de la capital. Mientras César construía su imperio personal en el norte, en Roma un hombre tramaba su destrucción con obsesión enfermiza. Marco Porcio Catón, bisnieto del legendario Catón el Viejo, era el líder moral de la facción conservadora del Senado. Alto, delgado hasta parecer ascético, con ojos que ardían de fervor republicano, Catón veía en César la encarnación de todo lo que estaba mal en Roma. Para Catón, la república no era simplemente una forma de gobierno, era una religión secular. Cada expansión del poder de César representaba un sacrilegio contra los ancestros que habían expulsado a los reyes hacía 450 años. Catón había pasado años construyendo una coalición anticesariana en el Senado. Sumó a su causa a Escipión Nasica, suegro de Pompeyo el Grande, el único general romano cuya gloria militar rivalizaba con la de César. Convenció a Marco Claudio Marcelo, cónsul del año 50, de que César representaba una amenaza existencial para Roma. Logró que el tribuno de la plebe Lucio Escribonio Libón bloqueara sistemáticamente cualquier propuesta favorable a César. Pero Catón cometió un error fatal. Subestimó la capacidad de César para convertir las reglas del sistema romano en armas contra quienes intentaban usarlas en su contra. En diciembre del año 50, el Senado votó por una mayoría aplastante de 370 a 22, que tanto César como Pompeyo debían licenciar sus ejércitos simultáneamente.
En la superficie, parecía una solución salomónica al problema que mantenía a Roma al borde de la guerra civil. César comandaba 8 legiones al norte de Italia. Pompeyo controlaba tropas en Hispania y tenía autoridad para reclutar legiones en toda Italia. Si ambos se desarmaban, Roma volvería a la normalidad republicana. Pero esta votación contenía una trampa letal que César había ayudado a construir desde las sombras. César sabía que Pompeyo jamás aceptaría licenciar sus tropas primero. El orgullo de Pompeyo, ese guerrero de 58 años que había sido llamado el Grande desde los 25, no toleraría aparecer débil ante su rival más joven. César también sabía que los optimates, la facción senatorial ultraconservadora liderada por Catón, jamás permitirían que César regresara a Roma con poder político intacto. Necesitaban destruirlo legalmente antes de que pudiera presentarse a cónsul nuevamente en el año 48. El plan de César era simple en concepto, pero diabólicamente complejo en ejecución. Forzar al Senado a moverse primero, a cometer el primer acto de agresión legal, y luego presentarse como víctima defendiendo los derechos sagrados de los tribunos de la plebe. El 1 de enero del año 49, los nuevos cónsules Lucio Cornelio Lentulo Cruz y Cayo Claudio Marcelo asumieron sus cargos. Ambos eran aliados de Catón y enemigos declarados de César. El mismo día de su investidura, Lentulo convocó una sesión extraordinaria del Senado. El tema: despojar a César de su imperium, la autoridad militar que lo protegía de ser procesado por supuestos crímenes cometidos durante su primer consulado 10 años antes. Si César perdía su imperium antes de poder presentarse a las elecciones consulares, quedaría indefenso ante los tribunales romanos. Catón ya había preparado una lista de cargos: soborno electoral, inicio de guerras sin autorización senatorial, masacre de embajadores germanos bajo bandera de tregua. Pero César tenía 2 cartas ocultas en el Senado: los tribunos de la plebe Marco Antonio y Quinto Casio Longino. Los tribunos de la plebe eran magistrados sacrosantos, protegidos por leyes que databan de las luchas sociales de hacía 400 años. Cualquier ataque físico contra un tribuno era sacrilegio punible con muerte. Y lo más importante, los tribunos tenían poder de veto absoluto sobre cualquier decisión senatorial. Antonio era un hombre de 34 años, famoso por su constitución física hercúlea y su lealtad inquebrantable a César. Casio era más joven, más impulsivo, pero igualmente comprometido. César los había colocado estratégicamente en esas posiciones 2 años antes, pagando las enormes sumas necesarias para comprar los votos en las asambleas populares que elegían tribunos. El 7 de enero, cuando Lentulo presentó formalmente la moción para despojar a César de su comando militar, Antonio se levantó de su asiento en el Senado. Su voz retumbó en el recinto de mármol cuando pronunció la palabra sagrada: veto. El silencio que siguió fue absoluto. Los senadores sabían que este veto era legal, pero también sabían que representaba la voluntad de César operando dentro de Roma misma. Catón se puso de pie, su rostro enrojecido por la furia contenida. Argumentó durante horas que el veto de Antonio no aplicaba a cuestiones de seguridad nacional. Lentulo convocó a votación para anular el veto, algo técnicamente posible con 2/3 de los votos senatoriales. Pero aquí César había tejido otra trampa legal. Semanas antes había enviado cartas a aliados clave en el Senado, no pidiéndoles que lo apoyaran abiertamente, sino que simplemente se ausentaran de sesiones críticas. El 7 de enero, cuando se contaron los votos para anular el veto de Antonio, faltaban exactamente los senadores necesarios para alcanzar los 2/3 requeridos. La moción fracasó por 3 votos. Catón estalló en acusaciones de manipulación, pero no tenía pruebas. Los senadores ausentes presentaron excusas perfectamente legítimas: enfermedad, obligaciones religiosas
Asuntos familiares urgentes. Durante los 2 días siguientes, el Senado se hundió en un caos procesal. Cada vez que los cónsules intentaban una maniobra diferente para destituir a César, Antonio y Casio ejercían su veto. Catón propuso que el Senado declarara a César enemigo público basándose en su negativa a licenciar legiones, pero Antonio vetó. Escipión sugirió que Pompeyo recibiera autoridad militar extraordinaria para defender Italia de invasión inminente, pero Casio vetó. El Senado romano, la institución que había gobernado el mayor imperio del mundo durante siglos, estaba completamente paralizado por 2 hombres de 30 y tantos años que respondían a un comandante militar a 300 kilómetros de distancia. ¿Cómo había logrado César diseñar este sistema de parálisis política tan perfecto? La respuesta reside en su comprensión profunda de la psicología institucional romana. César había estudiado cada procedimiento senatorial, cada precedente legal, cada tradición no escrita que gobernaba el comportamiento político romano. Sabía que los optimates como Catón eran fundamentalmente conservadores, incapaces de violar abiertamente las normas que proclamaban defender. Mientras Antonio y Casio permanecieran dentro de los límites técnicos de la legalidad, Catón no podría simplemente arrestarlos o expulsarlos del Senado sin destruir los principios republicanos que decía proteger. El 9 de enero por la tarde, la frustración de los cónsules alcanzó su punto de ruptura. Léntulo convocó una reunión secreta con Catón, Pompeyo y los líderes militares del Senado en la casa de Pompeyo, fuera del recinto oficial de la curia. Allí, sin la presencia de tribunos que pudieran vetar, tomaron una decisión que sería exactamente lo que César esperaba: declarar el Senatus Consultum Ultimum, el decreto senatorial de emergencia máxima. Este decreto, reservado para crisis existenciales de la República, otorgaba a los cónsules poder absoluto para defender el Estado por cualquier medio necesario. En la práctica, suspendía todas las protecciones legales ordinarias, incluyendo la sacrosantidad de los tribunos de la plebe. Cuando Antonio y Casio llegaron al Senado, la mañana del 10 de enero, encontraron las puertas custodiadas por lictores armados con hachas. Léntulo les informó que el Senatus Consultum Ultimum había sido declarado y que sus vetos ya no tenían validez. Si intentaban entrar al Senado, serían arrestados por obstrucción en tiempo de crisis nacional. Antonio, siguiendo instrucciones precisas que César le había dado meses antes, no protestó violentamente. En lugar de eso, pidió permiso para dirigirse una última vez a los senadores. Léntulo, confiado en que el decreto ya era irreversible, aceptó. Antonio entró al Senado con Casio a su lado. Su discurso duró menos de 5 minutos, pero fue una obra maestra de teatro político. No argumentó sobre procedimientos ni citó precedentes legales. Simplemente narró lo que acababa de suceder. Tribunos de la plebe, magistrados sacrosantos protegidos por leyes de 400 años, habían sido despojados de su autoridad por un decreto tomado en reunión secreta sin el quórum legal requerido. Mientras hablaba, se quitó lentamente la toga que lo identificaba como tribuno. Cuando terminó, dejó la toga en el suelo del Senado y salió caminando. El simbolismo era devastador. El Senado había violado su propia sacralidad. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. César recibió noticias de los eventos del 10 de enero al mediodía del 11 de enero. Un corredor a caballo había galopado 300 kilómetros desde Roma hasta Rávena, donde César había establecido su cuartel general, en poco más de 24 horas. El mensajero llegó exhausto, con el caballo literalmente muerto de agotamiento. César leyó el reporte de Antonio en privado, luego convocó a sus oficiales superiores. Tito Labieno, su segundo al mando durante las guerras gálicas.
Marco Licinio Craso, hijo del fallecido triunviro, Cayo Escribonio Curión, el tribuno que había cambiado de bando a favor de César a cambio del pago de deudas masivas, Lucio Cornelio Balbo, su agente político más astuto. César les mostró el reporte y luego pronunció palabras que estos hombres recordarían el resto de sus vidas. El Senado ha cometido el error que necesitábamos. Han violado la sacrosantidad tribunicia. Ahora no somos agresores, somos defensores. No estamos atacando Roma, estamos rescatando la república de tiranos que pisotean sus propias leyes. Labieno, el único oficial presente que secretamente ya había decidido desertar a Pompeyo, escuchó estas palabras con creciente horror. Comprendió que César no estaba racionalizando una decisión impulsiva, sino ejecutando un plan diseñado con meses de anticipación. Pero César aún no había revelado su golpe maestro. Esa noche ordenó a Balbo que redactara una carta para ser enviada simultáneamente a todos los municipios de Italia, a todas las colonias romanas, y ser leída públicamente en el Foro de Roma. La carta era corta, apenas 200 palabras, pero cada frase había sido calibrada para máximo impacto psicológico. César se presentaba no como conquistador ambicioso, sino como víctima de una oligarquía corrupta. Listaba sus servicios a Roma. 9 años de campañas exitosas, territorio equivalente a la mitad del tamaño de Italia, añadido al imperio, riquezas incalculables traídas a ciudadanos romanos. Y después de todo esto, ¿cómo le pagaba el Senado? Despojando a sus representantes elegidos, los tribunos Antonio y Casio, de protecciones garantizadas por ley sagrada. La carta terminaba con una pregunta retórica devastadora. Si el Senado puede despojar a tribunos de su sacrosantidad en nombre de la emergencia, ¿qué protecciones legales quedan para ciudadanos ordinarios? César no mencionaba intenciones militares, no amenazaba con invasión, simplemente pintaba un cuadro de injusticia tan claro que cualquier acción futura parecería autodefensa justificada. Copias de esta carta fueron distribuidas por mensajeros que partieron de Rávena la noche del 11 de enero. Para el 13 de enero, la carta estaba siendo leída en plazas públicas de 100 ciudades italianas. El efecto fue sísmico. Los ciudadanos romanos, especialmente los de clase media que formaban la columna vertebral del sistema militar romano, vieron confirmados sus peores temores sobre la corrupción senatorial. Durante años habían escuchado rumores de cómo la élite senatorial monopolizaba tierras públicas, cómo manipulaba juicios para proteger a sus propios miembros, cómo las leyes aplicaban diferente a patricios que a plebeyos. La carta de César convertía estos resentimientos vagos en narrativa concreta. El Senado era capaz de violar sus propias reglas sagradas cuando convenía a sus intereses. Mientras tanto, en Roma, Pompeyo finalmente comprendía la trampa en la que había caído. El 12 de enero se reunió con Catón y los cónsules en su villa en los suburbios de Roma. Pompeyo tenía 58 años, pero parecía una década mayor. Las campañas militares en climas extremos habían cobrado su precio. Cabello gris, rostro marcado por cicatrices de batallas orientales, una cojera leve de una herida de lanza que nunca sanó correctamente. Pero su mente estratégica permanecía aguda. Pompeyo trazó la situación en términos brutalmente honestos. César había conseguido que el Senado violara públicamente principios republicanos fundamentales. Ahora, cualquier acción militar de César sería presentada como defensa de la Constitución romana. Catón rechazó este análisis, insistió en que la legalidad estaba del lado del Senado porque el Senatus Consultum Ultimum era un poder reconocido constitucionalmente. Pompeyo sacudió la cabeza. Catón, tú piensas en términos de textos legales. César piensa en términos de narrativas públicas. No importa lo que digan las leyes, si los soldados y ciudadanos creen que César está del lado de la justicia. Esta declaración causó un silencio incómodo.
Los presentes se dieron cuenta de que habían sido superados estratégicamente antes de que la guerra comenzara. Pompeyo continuó su análisis. César tenía 8 legiones completas en las Galias, aproximadamente 40.000 soldados veteranos, leales exclusivamente a él. Pompeyo técnicamente comandaba tropas en Hispania, pero esas legiones estaban a semanas de distancia. En Italia misma, Pompeyo tenía autoridad para reclutar, pero reclutar significaba entrenar soldados nuevos durante meses antes de que fueran efectivos en combate. César tenía la ventaja de velocidad y veteranía. La única esperanza de Pompeyo era ganar tiempo para movilizar los recursos completos del Imperio Romano, que en términos de población y riqueza superaban enormemente lo que César controlaba. Pero había un problema adicional que Pompeyo confesó en esa reunión. No estaba seguro de la lealtad de todas sus legiones en Hispania. César había sido generoso distribuyendo oro entre soldados romanos durante años. Muchos legionarios veteranos habían servido bajo ambos comandantes en diferentes momentos. La lealtad en ejércitos romanos no era automática hacia el Estado. Era personal hacia el general que pagaba bonificaciones y garantizaba botín de guerra. Pompeyo había estado retirado de campaña activa durante casi una década. César acababa de conquistar un imperio entero. Los cónsules propusieron declarar a César enemigo público formalmente, ofreciendo una recompensa por su cabeza. Pompeyo vetó la idea inmediatamente. Hacer eso confirmaría la narrativa de César, que el Senado era una oligarquía despiadada persiguiendo al defensor del pueblo. En lugar de eso, Pompeyo sugirió una estrategia diferente: evacuar Roma, establecer gobierno senatorial en una provincia oriental y usar la vasta maquinaria del imperio para asfixiar a César con superioridad numérica abrumadora. Era una estrategia de retirada estratégica que requería sacrificar el prestigio inmediato por ventaja a largo plazo. Catón se opuso violentamente. Abandonar Roma significaba entregar la capital simbólica del mundo a César. Significaba admitir debilidad, significaba traicionar a los ciudadanos romanos que dependían del Senado para protección. Pompeyo respondió con una pregunta simple: ¿prefieres defender Roma con reclutas inexpertos y perder la guerra, o prefieres retirarte temporalmente y ganar? Catón no tenía respuesta. La reunión terminó con decisión de evacuar si César efectivamente cruzaba hacia Italia, pero la amargura de esa decisión envenenó las relaciones entre líderes senatoriales desde ese momento. En la madrugada del 13 de enero del año 49, César estaba despierto en su tienda de campaña en Rávena. No había dormido en 30 horas. Delante de él, un mapa de Italia extendido sobre mesa de roble. Cada municipio marcado, cada ruta militar anotada, cada granero almacén de suministros identificado. A su lado, Balbo revisaba reportes de espías infiltrados en Roma. Los reportes confirmaban: el Senado estaba en pánico. Pompeyo estaba preparándose para evacuación. Ciudades italianas estaban divididas sobre a quién apoyar. César tomó la decisión que cambiaría la historia occidental. Llamó a Cayo Valerio Catulio, comandante de la Legio 13 Gemina, la única legión completa que César había traído cerca de la frontera italiana en las semanas previas. Le ordenó marchar hacia el Rubicón inmediatamente. El Rubicón era un río pequeño, casi insignificante geográficamente, pero legalmente era la frontera entre la provincia de Galia Cisalpina y territorio italiano propio. Ningún general romano podía cruzar ese río con tropas sin autorización senatorial explícita. Hacerlo constituía invasión de Italia y traición automática. César no acompañó a la legión inicialmente. En cambio, partió en carruaje con escolta pequeña hacia el Rubicón por ruta diferente. Llegó al río al atardecer del 13 de enero. La Legio 13 ya estaba formada en la orilla norte. Aproximadamente 5.000 hombres, organizados en cohortes, cada soldado cargando equipo completo.
armadura segmentada, escudo rectangular curvo, gladio corto, 2 pilum o lanzas arrojadizas, provisiones para 5 días. Estos hombres habían luchado en Germania, en Britania, habían masacrado a decenas de miles de galos, eran la máquina militar más letal del mundo conocido. César desmontó de su carruaje y caminó hacia la orilla del río. El Rubicón en ese punto medía aproximadamente 30 metros de ancho, con aguas poco profundas, pero corriente fuerte por lluvias invernales recientes. En la orilla opuesta, territorio italiano. César se quedó inmóvil varios minutos. Balbo, que lo acompañaba, después escribiría que César parecía estar haciendo cálculos mentales finales, revisando cada variable por última vez. Luego, César se volvió hacia sus oficiales y pronunció palabras que se volverían legendarias. Alea iacta est. La suerte está echada. Pero lo que sucedió después revelaría el verdadero genio de César. No ordenó a toda la legión cruzar inmediatamente. En cambio, ordenó que cruzara una sola cohorte, aproximadamente 480 hombres. Esa cohorte marchó a través del río, formó en la orilla sur y plantó estandartes romanos. César entonces montó su caballo y cruzó personalmente. Una vez en territorio italiano, envió a esa única cohorte hacia Rímini, la ciudad costera más cercana, con instrucciones específicas. No atacar a nadie, no saquear nada, pagar por todos los suministros con oro y proclamar que César venía a defender los derechos del pueblo romano contra tiranía senatorial. ¿Por qué esta entrada tan modesta? César comprendía que su mayor vulnerabilidad era ser percibido como invasor extranjero atacando Roma. Al cruzar con fuerza mínima inicialmente, con comportamiento ejemplar de sus tropas, con propaganda preparada de antemano, controlaba la narrativa del cruce. Cuando las noticias llegaran a Roma, no dirían «César invadió Italia con 8 legiones». Dirían «César cruzó el Rubicón con pequeña escolta después de que tribunos fueran expulsados violentamente del Senado». Las noticias del cruce llegaron a Roma en la tarde del 14 de enero. Un comerciante que había presenciado las tropas cesarianas entrando a Rímini galopó hasta Roma con la noticia. Cuando irrumpió en la curia gritando que César había cruzado el Rubicón, el Senado se sumió en caos. Senadores saltaron de sus asientos, algunos corrieron hacia las salidas, otros gritaban propuestas contradictorias. Catón intentó llamar al orden sin éxito. Los cónsules convocaron votación inmediata para declarar estado de guerra, pero incluso en ese momento de pánico no lograron unanimidad. 40 senadores se abstuvieron, otros 20 votaron contra. Pompeyo fue convocado urgentemente al Senado. Entró vestido con armadura militar completa, espada al cinto, seguido por lictores portando las fasces, los haces de varas con hacha que simbolizaban poder consular. Su presencia silenció el caos momentáneamente. Pompeyo evaluó la situación y dio órdenes claras. El Senado evacuaría Roma en 3 días. Los cónsules mantendrían autoridad gubernamental, pero operarían desde Campania inicialmente. Luego, desde provincias orientales, si era necesario. Todos los senadores y magistrados que permanecieran en Roma después de la evacuación serían considerados colaboradores de César. Esta decisión desató nueva ola de pánico. Senadores con familias en Roma, con propiedades, con negocios, enfrentaban la elección imposible: abandonar todo para seguir al Senado en exilio o quedarse y arriesgarse a ser marcados como traidores. Las siguientes 72 horas fueron caóticas. Aristócratas empacaban pertenencias valiosas. Familias senatoriales huían hacia puertos para tomar barcos hacia Grecia. El tesoro romano fue vaciado parcialmente, con caravanas de oro y plata enviadas hacia el sur, escoltadas por soldados. Pero muchos senadores tomaron decisión diferente. Cicerón, el orador más famoso de Roma, se retiró a su villa en Campania, pero no huyó de Italia. Decidió esperar y ver cómo se desarrollaban los eventos.
Otros senadores simplemente se quedaron en Roma, calculando que César necesitaría colaboradores para gobernar y preferirían estar en su bando desde el principio. La fractura del Senado no era entre César y la República, era entre diferentes visiones de qué significaba la República Romana. El 17 de enero, César entró a Rímini personalmente con 5 legiones más. Ahora tenía 30.000 soldados en territorio italiano, pero siguió aplicando su estrategia de ocupación benigna. En cada ciudad que sus tropas ocupaban, César ordenaba que los graneros públicos permanecieran intactos, que las propiedades privadas fueran respetadas y que cualquier ciudadano que quisiera unirse a fuerzas senatoriales tuviera libertad de partir. Esta generosidad no era altruismo, era propaganda calculada. Cada ciudad que César ocupaba sin violencia enviaba mensaje a la siguiente ciudad. No había que temer a César, había que temer al Senado, que había huido abandonando a sus ciudadanos. La estrategia funcionó más allá de las expectativas de César. Ciudad tras ciudad abrió sus puertas sin resistencia. Auximum, Pisaurum, Fanum, Ancona. En cada lugar, magistrados locales hacían el mismo cálculo. Luchar contra legiones veteranas significaba destrucción cierta. Rendirse a César significaba preservación de vida y propiedad con posibilidad de beneficios futuros. Para el 25 de enero, César controlaba toda la costa adriática de Italia central sin haber librado una sola batalla. Pero César enfrentaba problema logístico creciente. 8 legiones completas, más tropas auxiliares, significaban aproximadamente 60.000 soldados que necesitaban alimentación diaria. Italia, en pleno invierno, no era región fértil. César necesitaba victorias políticas rápidas que convirtieran ocupación militar en gobierno legítimo. Su objetivo no era conquistar territorio, era conquistar legitimidad. Y para eso necesitaba capturar a los cónsules y al Senado evacuado antes de que escaparan de Italia completamente. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El problema era que Pompeyo había anticipado esta estrategia. Los cónsules y el núcleo duro del Senado, aproximadamente 200 senadores leales, habían llegado a Brundisium, el puerto principal en el tacón de la bota italiana, para el 20 de enero. Pompeyo había requisado todos los barcos comerciales disponibles para transportar su gobierno en exilio y las 2 legiones que había logrado reclutar en Italia central. Su plan era cruzar el Adriático hacia Grecia, donde podría movilizar legiones de provincias orientales. César marchó hacia Brundisium con velocidad desesperada. Cubrió 300 kilómetros en menos de 10 días, una velocidad de marcha que dejó a historiadores romanos asombrados. Sus legiones marchaban desde antes del amanecer hasta después del atardecer, durmiendo solo 4 horas por noche. Soldados abandonaban equipo no esencial para moverse más rápido. César ofrecía bonificaciones extraordinarias a cualquier centuria que mantuviera el ritmo sin deserciones. Para el 31 de enero, César llegó a las afueras de Brundisium, pero Pompeyo había partido 2 días antes. Los últimos barcos del convoy senatorial habían zarpado el 29 de enero, llevando a los cónsules, a Catón y al núcleo de Optimates. César llegó a tiempo para ver las velas desaparecer en el horizonte adriático. Se cuenta que César, parado en el puerto de Brundisium, observó los barcos partir en silencio durante varios minutos. Luego se volvió hacia sus oficiales y pronunció una declaración que resumía su situación. Pompeyo ha abandonado Italia. El Senado ha huido de Roma. Por defecto, yo soy el gobierno de Italia. Esta declaración era legalmente absurda, pero políticamente brillante. César no tenía autoridad constitucional para gobernar Roma. No era cónsul, no era dictador, no ocupaba ninguna magistratura que justificara ejercer poder central.
Pero Pompeyo había cometido error estratégico fatal. Al evacuar, había creado vacío de poder que César llenó inmediatamente. César regresó a Roma en febrero del 49, entrando a la ciudad no como conquistador, sino como magistrado, retomando deberes abandonados por cónsules irresponsables. Su entrada a Roma fue coreografiada meticulosamente. No marchó con legiones completas, dejó la mayoría de sus tropas acampadas fuera de la ciudad. Entró con escolta pequeña, vestido con toga de ciudadano ordinario, no con insignias militares. Se dirigió directamente al templo de Saturno, donde se guardaba el tesoro romano, pero no lo saqueó. En cambio, convocó a los magistrados menores que habían permanecido en Roma y les pidió que supervisaran el tesoro. Fue teatro político perfecto. César presentándose como restaurador del orden, no como usurpador. Pero la realidad era más compleja. César enfrentaba crisis financiera severa. 9 años de campañas gálicas habían generado riqueza enorme, pero también deudas colosales. César había pedido prestado masivamente para financiar su maquinaria política, para pagar bonificaciones a soldados, para comprar lealtades. Ahora, con guerra civil en ciernes, necesitaba más dinero del que el tesoro romano contenía. Y necesitaba legitimidad política, que solo elecciones podían proporcionar. César convocó al Senado a reunirse en Roma. Aproximadamente 300 senadores respondieron, muchos de ellos neutrales o simpatizantes, algunos genuinamente creyendo que César representaba mejor futuro para Roma. En esa sesión de marzo del 49, César pronunció discurso que duraría 3 horas. No fue discurso de conquistador. Fue presentación legal detallada, argumentando que cada acción que había tomado estaba justificada por precedente romano y defensa de derechos constitucionales. Citó casos de siglos anteriores donde tribunos fueron protegidos por intervención militar. Argumentó que el Senatus Consultum Ultimum había sido aplicado ilegalmente. Presentó su invasión como rescate de república de facción tiránica. La mayoría de senadores presentes votó concederle autoridad dictatorial por 6 meses para resolver la crisis. Técnicamente, solo un cónsul podía nombrar dictador, y los cónsules legítimos estaban con Pompeyo en Grecia. Pero César había encontrado otro vacío legal. En ausencia de cónsules, un pretor podía ejercer ciertas funciones consulares. César presionó a Marco Emilio Lépido, un pretor aliado suyo, para que lo nombrara dictador bajo esta autoridad cuestionable. Lépido obedeció. César ahora tenía título que proporcionaba apariencia de legalidad a su poder de facto. Como dictador, César actuó rápidamente. Canceló deudas parcialmente, aliviando presión sobre clase media romana que estaba siendo aplastada por prestamistas patricios. Redistribuyó tierras públicas a soldados veteranos, cumpliendo promesas hechas años antes. Organizó juegos públicos y distribuciones de trigo gratuito. Cada medida diseñada para consolidar apoyo popular mientras preparaba campaña militar contra Pompeyo. Porque César sabía que su control sobre Italia era ilusorio, mientras Pompeyo viviera y comandara ejércitos en nombre del Senado legítimo. En abril del 49, César tomó decisión audaz que asombraría a observadores militares. Decidió no perseguir inmediatamente a Pompeyo en Grecia. En lugar de eso, marcharía hacia Hispania para destruir las legiones pompeyanas allí primero. Su razonamiento era brillante en su lógica. Pompeyo tenía 7 legiones en Hispania que podían amenazar Italia por el oeste mientras César estaba ocupado en Grecia. Eliminar esa amenaza primero significaba asegurar retaguardia antes de arriesgar batalla decisiva. César dejó a Marco Antonio a cargo de Italia con 3 legiones y partió hacia Hispania con 6 legiones y tropas auxiliares. La campaña de Hispania revelaría otra dimensión del genio de César, su capacidad para ganar guerras sin librar batallas cuando era posible.
En Hispania, César enfrentó a dos generales pompeyanos, Lucio Afranio y Marco Petrello, comandando legiones bien entrenadas con ventaja de terreno familiar. César los superó estratégicamente mediante control de suministros de agua. En la batalla de Ilerda, en julio del 49, César cortó acceso de legiones pompeyanas al río Segre. Durante semanas, las tropas de Afranio sufrieron sed creciente, mientras César mantenía campamento cerca de fuentes de agua abundantes. Soldados pompeyanos intentaron desesperadamente alcanzar el río en grupos pequeños, pero fueron interceptados por caballería cesariana. La moral pompeyana colapsó cuando se hizo evidente que sus comandantes no tenían plan para resolver la crisis de agua. Afranio y Petrello finalmente se rindieron en agosto sin librar batalla campal decisiva. Pero aquí, César demostró nuevamente su genio político. No ejecutó a los generales capturados, ni masacró a sus legiones. En cambio, ofreció clemencia completa. Los soldados pompeyanos fueron liberados para regresar a sus hogares. Los oficiales fueron perdonados con única condición de jurar no volver a tomar armas contra César. Esta clemencia era calculada. Cada soldado pompeyano perdonado se convertía en propaganda viviente de la magnanimidad de César versus crueldad supuesta de optimates senatoriales. La campaña de Hispania duró solo 4 meses, pero consolidó control de César sobre Occidente romano. Para septiembre del 49, César controlaba Italia, Galia, Hispania y norte de África. Pompeyo controlaba Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto. El imperio estaba dividido entre este y oeste. La guerra civil que César había provocado con su maniobra del Rubicón se había convertido en conflicto global que involucraría todos los territorios romanos desde Britania hasta Judea. Pero mientras César consolidaba Occidente, eventos dramáticos se desarrollaban en Roma que amenazaban destruir toda su estrategia política. En su ausencia, tensiones entre diferentes facciones de sus aliados habían escalado. Marco Antonio, dejado a cargo de Italia, había comenzado a gobernar como tirano menor. Confiscaba propiedades de senadores pompeyanos, ejecutaba a sospechosos de conspiración sin juicio y usaba fondos del tesoro romano para enriquecerse personalmente. Estas acciones contradecían completamente la imagen de César como defensor de legalidad republicana. Para diciembre del 49, César enfrentaba crisis de legitimidad severa. Los ciudadanos romanos que inicialmente lo habían apoyado comenzaban a cuestionar si habían cambiado una oligarquía senatorial por dictadura militar. Las ciudades italianas reportaban resentimiento creciente contra tropas cesarianas acampadas indefinidamente cerca de centros urbanos. Y lo más peligroso, algunos de los propios generales de César comenzaban a contemplar deserción o negociación privada con Pompeyo. César regresó a Roma en diciembre del 49, enfrentando dilema existencial. Necesitaba cruzar a Grecia para destruir a Pompeyo de una vez por todas, pero hacerlo significaba arriesgar todo en batalla naval contra Marina pompeyana que controlaba el Mediterráneo. Pompeyo había pasado el año construyendo ejército masivo, 11 legiones completas, caballería oriental, arqueros sirios, fonderos baleares. Había transformado Grecia en fortaleza militar abastecida por recursos de provincias orientales, más ricas del imperio. El cruce del Adriático que César planeaba para enero del 48 era operación militar de riesgo extremo. César tenía 12 legiones para la campaña de Grecia, pero solo suficientes barcos para transportar 7 legiones en el primer viaje. Esto significaba que tendría que arriesgar la mitad de su ejército en cabeza de playa griega, esperando que barcos regresaran para traer refuerzos antes de que Pompeyo pudiera aplastar la fuerza inicial.
Si Pompeyo interceptaba los barcos cesarianos durante el primer viaje, César perdería la guerra instantáneamente. El 4 de enero del año 48 a.C., en medio de tormenta invernal que haría navegación normal imposible, César ordenó a su flota zarpar hacia Grecia. Era apuesta desesperada. Las naves romanas eran diseñadas para navegación costera en clima calmado, no para cruzar mar abierto en temporada de tormentas. Pero César calculaba que Pompeyo no esperaría cruce en esas condiciones, dejando marina pompeyana sin preparación. La apuesta funcionó. La flota cesariana alcanzó costa griega después de viaje brutal de 3 días. Aproximadamente 5.000 soldados se perdieron en naufragios, pero 35.000 llegaron y establecieron campamento en Epiro. Ahora comenzaría la fase final de la guerra civil. El enfrentamiento entre dos mejores generales romanos en batalla que decidiría el destino del mundo occidental. César había maniobrado brillantemente desde el Rubicón, convirtiendo cada revés potencial en oportunidad política. Había paraizado al Senado, ocupado Italia sin batalla, conquistado Hispania con mínimo derramamiento de sangre y ahora establecido cabeza de playa en territorio enemigo. Pero todo esto sería irrelevante si Pompeyo destruía su ejército en Grecia. La maniobra que había dejado al Senado sin reacción estaba a punto de ser probada en el campo de batalla más sangriento que Roma había conocido. Parte 2. El precio del genio. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando César estableció su campamento en Épiro a mediados de enero del 48 a.C., enfrentaba situación táctica que habría aterrorizado a generales ordinarios. Tenía 35.000 soldados exhaustos tras cruce marítimo brutal en territorio enemigo, sin líneas de suministro establecidas, con enemigo que lo superaba numéricamente casi 2-1. Pompeyo tenía 70.000 soldados, caballería superior, control del mar y ventaja de posición en terreno montañoso que limitaba maniobras cesarianas. Pero César había pasado la década anterior aprendiendo lección fundamental que Pompeyo había olvidado. En guerra moderna romana, la logística importaba más que las batallas. César no intentó inmediatamente forzar enfrentamiento decisivo. En cambio, inició campaña de hostigamiento diseñada para estirar líneas de suministro pompeyanas mientras concentraba las suyas. Enviaba columnas de caballería para interceptar convoyes de alimentos destinados al campamento pompeyano. Sobornaba a aldeanos locales para que reportaran movimientos de tropas enemigas. Fortificaba posiciones que bloqueaban rutas de agua esenciales. Pompeyo respondió con estrategia de Fabio el Contemporizador, el general romano que había derrotado a Aníbal mediante negativa a librar batalla campal. Pompeyo mantenía sus legiones en campamento fortificado cerca de Dyrrhachium, puerto clave en costa adriática. Desde allí podía recibir suministros ilimitados por mar mientras César se veía forzado a forrajear en territorio hostil. Era guerra de desgaste, y en guerras de desgaste, el bando con mejores recursos generalmente gana. Durante febrero y marzo del 48, las dos armadas maniobraban en región de Épiro sin librar batalla decisiva. César intentó repetidamente forzar a Pompeyo a combatir en terreno favorable, pero Pompeyo se negaba consistentemente. Las escaramuzas entre partidas de forrajeo dejaban centenares de muertos cada semana, pero ningún bando lograba ventaja decisiva. Los soldados cesarianos comenzaban a sufrir hambre. César personalmente inspeccionaba las raciones de sus tropas y encontró que muchos subsistían con pan hecho de raíces y hierba. Entonces, en abril, César intentó golpe audaz que casi termina la guerra instantáneamente. Ordenó construcción de murallas de circunvalación alrededor del campamento pompeyano cerca de Dyrrhachium. El plan era encerrar al ejército de Pompeyo, cortarlo de acceso al puerto y forzar rendición por hambre.
fue empresa de ingeniería masiva. 17 kilómetros de murallas, torres de vigilancia cada 300 metros, fosos profundos, estacas afiladas. César movilizó a todo su ejército en construcción, trabajando día y noche durante semanas. Pompeyo contraatacó construyendo sus propias fortificaciones interiores. Lo que resultó fue situación absurda. Dos ejércitos romanos, separados por apenas cientos de metros, cada uno fortificado detrás de murallas masivas, observándose pero sin atacar. Los soldados pompeyanos sufrían menos que los cesarianos, porque aún podían recibir algunos suministros por mar mediante botes pequeños que cruzaban de noche, pero la moral pompeyana sufría del encierro psicológico de estar sitiado. El 9 de julio del 48, Pompeyo finalmente actuó. Sobornó a 2 oficiales cesarianos, centuriones descontentos por falta de promoción, para que revelaran punto débil en fortificaciones cesarianas. Esa noche, Pompeyo lanzó asalto masivo coordinado. 60.000 soldados pompeyanos atacaron simultáneamente 3 secciones de las murallas cesarianas. La batalla fue caótica y brutal. Legionarios cesarianos, superados 5-1 en algunos puntos, luchaban desesperadamente para mantener las murallas. En el sector sur, las líneas cesarianas colapsaron. 2 legiones pompeyanas rompieron las fortificaciones y se derramaron en el interior del campamento cesariano. César personalmente galopó al sector crítico, desmontó, tomó escudo de soldado caído y se unió a la línea de combate. A sus 52 años, César luchaba como legionario ordinario, bloqueando ataques con escudo, apuñalando con gladio, gritando órdenes a oficiales cercanos. Su presencia física en la batalla más desesperada estabilizó la línea el tiempo suficiente para que refuerzos llegaran. Pero el daño estaba hecho. César había perdido aproximadamente 1.000 soldados muertos y 2.000 heridos gravemente. Lo más devastador, las fortificaciones habían sido destruidas en múltiples puntos, haciendo imposible mantener el sitio. César ordenó retirada general en la madrugada del 10 de julio. Sus legiones marcharon hacia el sur, abandonando semanas de trabajo de ingeniería. Pompeyo había ganado su primera victoria táctica significativa contra César. La moral pompeyana se disparó. Por primera vez, soldados pompeyanos creían que podrían derrotar al legendario conquistador de las Galias. Catón y los líderes senatoriales presionaron a Pompeyo para perseguir agresivamente y destruir al ejército cesariano debilitado. Pompeyo rechazó. Argumentó que César estaba intentando atraerlo a batalla campal en condiciones desesperadas, donde soldados cesarianos lucharían con ferocidad de hombres sin otra opción. Pompeyo prefería continuar estrategia de desgaste. Esta decisión causó primera fractura seria en liderazgo pompeyano. Catón acusó públicamente a Pompeyo de cobardía. Otros senadores murmuraban que Pompeyo quería prolongar la guerra para mantener su poder personal. César, mientras tanto, enfrentaba la crisis militar más seria de su vida. Sus legiones habían sido derrotadas, su estrategia de sitio había fracasado, sus soldados estaban hambrientos y desmoralizados. César necesitaba victoria decisiva rápidamente o arriesgaba desintegración de su ejército por deserción y hambre. Tomó decisión audaz. Marcharía hacia Tesalia, región agrícola fértil en centro de Grecia, forzando a Pompeyo a seguirlo y librar batalla en terreno favorable a César. La marcha hacia Tesalia en julio del 48 fue agonía para tropas cesarianas. Temperaturas de verano griego superaban los 35 grados Celsius. Soldados, cargando equipo completo de 30 kilogramos, marchaban hasta 18 horas diarias. Cientos colapsaban de insolación. César ordenó que los caballos fueran sacrificados para alimentar a soldados cuando el forraje se agotó.
Para cuando el ejército cesariano alcanzó las llanuras de Tesalia a principios de agosto, habían perdido otros 2000 hombres por agotamiento, enfermedad y deserción. Pero Pompeyo había seguido exactamente como César calculaba. Pompeyo no podía permitir que César estableciera control sobre Tesalia sin oposición, porque las ciudades tesalias proporcionaban suministros cruciales. Las dos armadas finalmente se encontraron cerca de Farsalia, ciudad pequeña en llanuras tesalias, en los primeros días de agosto. Pompeyo acampó en colinas al norte de la llanura. César acampó en terreno plano al sur. Entre ellos, aproximadamente 2 kilómetros de campo abierto, donde se decidiría el destino del mundo romano. Las fuerzas eran dramáticamente desiguales. Pompeyo tenía 45.000 infantería y 7.000 caballería. César tenía 22.000 infantería y solo 1.000 caballería. Los números favorecían a Pompeyo casi 2-1 en infantería y 7-1 en caballería. Cualquier análisis militar convencional predecía victoria pompeyana aplastante. Pero César tenía ventajas que los números no reflejaban. Sus soldados eran veteranos de 9 años de campañas brutales. Habían enfrentado germanos salvajes, britanos feroces, galos desesperados. Sabían cómo mantener formación bajo presión extrema. Y lo más importante, confiaban absolutamente en César. Los soldados pompeyanos, en contraste, eran mezcla de veteranos, reclutas recientes y tropas auxiliares orientales con lealtad cuestionable. Muchos habían sido reclutados en los últimos meses. No habían luchado juntos en campañas previas. Su confianza en Pompeyo estaba contaminada por recientes tensiones entre Pompeyo y liderazgo senatorial. Cuando Catón visitó el campamento pompeyano días antes de la batalla, abiertamente cuestionó la estrategia de Pompeyo delante de soldados, socavando moral. El 9 de agosto del 48 a.C., ambas armadas formaron para batalla. El amanecer reveló campo de Farsalia cubierto de niebla matutina. César formó sus legiones en la formación romana estándar. 3 líneas de infantería, cada línea compuesta de cohortes organizadas en patrón de tablero de ajedrez. Su caballería, superada numéricamente, fue colocada en el flanco derecho, protegiendo ese sector vulnerable. Pero César hizo algo no ortodoxo. Retiró una cohorte de cada legión en tercera línea y las formó como reserva oculta detrás de su caballería. Pompeyo formó con su infantería masiva en el centro, su caballería superior en su flanco izquierdo. El plan pompeyano era simple y en teoría efectivo. Su caballería destruiría la caballería cesarina en primer choque, luego giraría para atacar los flancos, en retaguardia de infantería cesariana, mientras infantería pompeyana fijaba las legiones cesarianas de frente. Era táctica estándar de envolvimiento que había funcionado en docenas de batallas históricas. No había razón para pensar que fallaría contra ejército cesariano, agotado y superado numéricamente. Lo que Pompeyo no sabía era que César había pasado la noche anterior explicando personalmente a cada centurión de las cohortes de reserva exactamente lo que esperaba de ellos. Cuando la caballería pompeyana cargara, permitirían que destruyera la caballería cesariana. Pero en el momento preciso, cuando caballería pompeyana estuviera desorganizada tras carga exitosa, las cohortes de reserva saldrían de su escondite, formarían línea sólida y contraatacarían con Pilum y Gladio en formación cerrada de infantería disciplinada contra caballería dispersa. La batalla comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana. Pompeyo ordenó avance general. 45.000 soldados pompeyanos comenzaron marcha hacia líneas cesarianas. El suelo temblaba bajo pies de miles de hombres marchando en formación. Trompetas sonaban. Oficiales gritaban órdenes. Cuando la distancia se redujo a 50 metros, legionarios pompeyanos aceleraron a carrera, gritando para intimidar al enemigo.
Las legiones cesarianas no se movieron. Mantuvieron formación perfecta, escudos levantados, pilum listos. A 30 metros, siguiendo señal de César, primera línea cesariana lanzó sus pilum en salva coordinada. 2000 lanzas arrojadizas volaron hacia infantería pompeyana en corrida. Los pilum romanos eran diseñados específicamente para penetrar escudos. Miles de soldados pompeyanos fueron impactados o vieron sus escudos perforados, haciéndolos inútiles. Confusión momentánea en línea pompeyana. En ese momento de vacilación, primera línea cesariana cargó. El choque fue cataclísmico. Escudo contra escudo, gladio contra carne, gritos de batalla mezclándose con alaridos de heridos. La lucha en líneas frontales era brutal y personal. Soldados apuñalaban a enemigos a centímetros de distancia. Pisaban cadáveres de camaradas caídos. Sangre convertía terreno en barro resbaladizo. Durante 20 minutos, ningún bando ganaba ventaja. Los números superiores de Pompeyo eran contrarrestados por experiencia superior de legiones cesarianas. Entonces, la caballería pompeyana ejecutó su carga. 7000 jinetes galoparon hacia 1000 jinetes cesarianos en flanco derecho. No hubo competencia real. La caballería cesariana fue aplastada en minutos. Sobrevivientes huyeron en desorden. Comandantes pompeyanos gritaron victoria. La caballería pompeyana giró, preparándose para cargar contra flancos desprotegidos de infantería cesariana. Era el momento que decidiría la batalla. César observaba desde posición elevada detrás de sus líneas. Cuando vio caballería pompeyana reagrupándose para carga final, levantó estandarte rojo. Era señal que miles de soldados cesarianos habían estado esperando. Las 6 cohortes de reserva, aproximadamente 3000 hombres que habían estado ocultos detrás de una ligera elevación del terreno, emergieron súbitamente. Formaron línea en ángulo oblicuo a la línea principal cesariana. Cuando caballería pompeyana cargó, se encontró no con infantería desorganizada, sino con muro de escudos y forest de pilum. Lo que sucedió después fue masacre táctica. Caballería, incluso caballería superior, es vulnerable a infantería disciplinada en formación cerrada. Los jinetes pompeyanos no podían romper la línea de infantería cesariana. Sus caballos se encabritaban ante muralla de escudos. Jinetes que intentaban saltar sobre las líneas cesarianas eran derribados por pilum. En minutos, la carga de caballería pompeyana se desintegró en caos. Jinetes huían en todas direcciones, pisoteando a su propia infantería de apoyo. César ordenó a las cohortes de reserva cargar tras caballería pompeyana en retirada. Estas tropas frescas, ahora galopando sin oposición, alcanzaron el flanco izquierdo de infantería pompeyana. Lo que había sido batalla frontal equilibrada se convirtió instantáneamente en pesadilla táctica para Pompeyo. Su infantería estaba siendo atacada simultáneamente de frente y de flanco. La formación pompeyana comenzó a colapsar sección por sección. Pompeyo, observando desde su posición de comando, vio su ejército desintegrarse ante sus ojos. Años después, oficiales que lo acompañaban describirían su expresión como de shock total. El hombre que había conquistado Oriente, que había derrotado a piratas y reyes, que había sido llamado el Grande, estaba siendo superado tácticamente por su antiguo aliado. Pompeyo ordenó retirada general, pero el caos era demasiado completo. Secciones enteras de su ejército no recibieron la orden o no pudieron ejecutarla bajo presión de ataque cesariano. La infantería pompeyana intentó retirarse a su campamento fortificado. César ordenó persecución inmediata. Sus legiones, electrificadas por victoria que minutos antes parecía imposible, cargaron tras soldados pompeyanos en huida. La retirada ordenada se convirtió en desbandada. Miles de soldados pompeyanos arrojaban sus armas para correr más rápido. Otros,
Intentaban rendirse, pero eran masacrados por legionarios cesarianos enfurecidos que recordaban hambre y derrotas previas. Para media tarde, el campamento pompeyano estaba bajo asalto. César ordenó que ningún soldado pompeyano fuera perdonado durante el asalto. Era táctica calculada de terror, hacer que resistencia continuada pareciera inútil. Dentro del campamento, legionarios cesarianos masacraban a defensores. Auxiliares orientales, que componían parte del ejército pompeyano, se rendían en masa, pero eran ejecutados de todos modos. La carnicería continuó hasta el atardecer. Cuando la batalla terminó, aproximadamente 15.000 soldados pompeyanos yacían muertos en campo de Farsalia. Otros 24.000 habían sido capturados. César había perdido apenas 1.200 soldados. Era victoria de escala que rivalizaba con Cannas, la mayor derrota en historia militar romana, excepto que esta vez un ejército romano había destruido a otro ejército romano. El precio de la guerra civil había sido pagado en sangre romana. Pompeyo sobrevivió a la batalla y huyó con pequeña escolta de caballería. César ordenó inmediatamente persecución. No podía permitir que Pompeyo escapara y reconstruyera otro ejército en provincias orientales. La persecución llevaría a César a través del Mediterráneo oriental en cacería que terminaría de forma que nadie anticipaba. Mientras César perseguía a Pompeyo, algo extraordinario sucedió en campo de batalla de Farsalia. Los soldados pompeyanos capturados comenzaron a ofrecerse para unirse a legiones cesarianas. Miles de hombres que habían estado intentando matar a cesarianos horas antes, ahora pedían servir bajo César. Este fenómeno reveló verdad incómoda sobre guerra civil romana. Para muchos soldados ordinarios, lealtad no era ideológica, sino pragmática. César pagaba mejor, ganaba batallas y ofrecía clemencia a derrotados. Pompeyo representaba Senado que había abandonado Roma y perdido batalla decisiva. César aceptó a los rendidos con condiciones. Jurarían lealtad personal a él, no a Roma o al Senado. Este juramento marcó cambio fundamental en naturaleza de ejércitos romanos. Tradicionalmente, soldados juraban defender a Roma y sus instituciones. Ahora juraban defender a un hombre. Era paso hacia personalización del poder que eventualmente transformaría Roma de república a imperio. La persecución de Pompeyo llevó a César primero a Asia Menor, luego a Egipto. Pompeyo, desesperado por refugio, navegó a Alejandría con esperanza de que el rey Ptolomeo XIII, a quien había ayudado en conflictos previos, le proporcionaría asilo y quizás tropas para continuar la guerra. Pero Ptolomeo, apenas adolescente controlado por consejeros ambiciosos, calculó diferente. El 28 de septiembre del 48, cuando Pompeyo desembarcó en playa egipcia, oficiales egipcios lo asesinaron. Su cabeza fue cortada y preservada para presentar a César como regalo. César llegó a Alejandría 3 días después. Cuando le presentaron la cabeza de Pompeyo, testigos reportan que César lloró. No está claro si las lágrimas eran genuinas o teatro político, pero el mensaje era claro. César podía destruir a sus enemigos, pero prefería reconciliación. La muerte de Pompeyo por mano egipcia le permitía a César posicionarse como vengador de su antiguo aliado contra traición bárbara. Ordenó que la cabeza de Pompeyo recibiera ritos funerarios apropiados y envió cenizas a viuda de Pompeyo con carta de condolencias. Pero la llegada de César a Egipto lo metió en conflicto dinástico complejo. Ptolomeo XIII estaba en guerra civil con su hermana y esposa Cleopatra VII por control del trono egipcio. César, con apenas 4.000 soldados y sin flota significativa, se encontró atrapado en Alejandría durante lo que se conocería como Guerra Alejandrina. Duró 4 meses y casi termina con asesinato de César en múltiples ocasiones. Cleopatra,
mujer de 21 años que hablaba 9 idiomas y poseía inteligencia política que rivalizaba con la del propio César, se alió con él. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo durante batalla final. César instaló a Cleopatra como reina de Egipto, comenzando relación que produciría un hijo